Santana del Departamento Jurídico del CONANI dijo que la fiscal Laura Vargas les informó que el primer día la menor se negó a dar el número de sus parientes para evitar que la madre supiera dónde y en qué situación fue retenida por la fiscalía. Explicó, sin embargo, que una vez en el hogar de Paso no le permitieron llamadas por tratarse de un caso complejo en el que se investiga la explotación sexual de menores. De su lado, cuando le preguntamos al adolescente qué planes tiene con su vida, contestó: integrarme a la sociedad, y esperamos que así sea. Al regreso, acusaciones de sobornos y quejas contra el Ministerio Público en torno al caso de intento de asesinato del director de ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En casa del fiscal, el titular, se reúne el fiscal, el señor Yoyito y el síndico municipal. Duraron 2 horas hablando, ¿qué? No se sabe. Continúa con el informe. Noticia de último minuto. Una colección que vale oro. Oro para el básquet dominicano. Dominicano en Nueva York en busca de un mejor trabajo. Trabajo Arduo de Fundación hace posible exitosa exposición. Exposición de muebles vintage en el Museo de Arte Moderno. Saber más nunca está de más. Mantente al tanto. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Ven y comprueba las tasas más convenientes y estables en préstamos para todas tus necesidades. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, donde finanzas es más que fórmulas. Cuando el trabajo deja frutos, el compromiso se renueva. Durante un siglo hemos trabajado junto a miles de dominicanos construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones. Estos logros renuevan nuestra fe en la nación y en nuestra gente, a la cual dedicamos nuestros mejores esfuerzos para seguirle ofreciendo salud, alimentación y educación para sus hijos. Central Romana Corporation Limited, un siglo de trabajo y de progreso, presente en el pasado, presente y futuro dominicano. ¿Qué tienes pensado hacer cuando seas grande? Bombero. ¿Por qué? Porque me gusta. Es una profesión muy peligrosa. ¿Vale la pena arriesgarse? Yo quiero ser bombero. Bebidas Quaker de niños los haces buenos cuando grandes. Quaker. Nutre tu potencial. Día a día, hacemos posible que miles de dominicanos tengan una vida más digna, convirtiendo en realidad sus sueños. Lotería Nacional, tu mano amiga. Continuamos con el informe. Pese a que 3 personas cumplen prisión preventiva por su supuesta vinculación en el atentado contra el director de ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el caso sigue generando controversia. Denuncias de soborno a por lo menos 2 de los imputados es un ingrediente que se suma a la trama en la que el señalado como autor intelectual niega su vinculación al caso. Tanto la defensa como los abogados de la parte civil se quejan de la actuación del Ministerio Público. 5 disparos, 2 de los cuales impactaron su cuerpo, fue el resultado de un atentado en contra del director de ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, José Augusto Morel. Tras las primeras investigaciones y luego de identificar al presunto agresor, el nombre de Joseph Renier Castillo, un contratista del ayuntamiento, salió a relucir. Ellos no tienen una prueba directa con respecto a que puedan acusar al señor José Renier Castillo de tener un interés o de tener algún tipo de vinculación entre las personas que cometen el hecho, porque si él contacta
a Joel Fañas, evidentemente debe haber algún tipo de llamada, de reuniones o personas que lo hayan visto reunir. Carlos Moreno es abogado defensor de Renier Castillo. Hicimos un habeas corpus preventivo en el que fuimos a las autoridades para establecer que Joseph Renier Castillo estaba sujeto a una investigación que podía traer como consecuencia su arresto o la restricción de su libertad, y que se habían hecho un conjunto de diligencias y que el Ministerio Público a ninguna había contestado. En la resolución sobre la decisión del habeas corpus, la Oficina Judicial de Servicios y Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte dice: con relación a la Fiscalía de Duarte, está establecido que no tiene proceso en contra del impetrante, y el mismo estableció que no ha recibido coacción por parte de esta institución. 3 días posteriores se destapan con una orden de arresto. Pero cuando se verifican cuáles son los presupuestos de esa orden de arresto, se dará cuenta que el conjunto de esos presupuestos son diligencias que había hecho el Ministerio Público con anterioridad del habeas corpus. Es decir, que había una investigación abierta. No se estaba investigando. En ese momento no se estaba investigando. Rildamni Rodríguez, abogado que representa a la víctima en materia civil, asegura que el señalamiento de Renier Castillo, conocido como Yoyito, durante el conocimiento de la medida de coerción, fue lo que motivó su investigación. Hasta tanto no se está investigando el señor Yoyito. Renier Castillo cumple prisión preventiva en el Centro Correccional Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. En base a la presión social, hay una persona que se encuentra en estos momentos guardando prisión sin que exista una prueba sólida que confirme o corrobore algún tipo de vinculación en esos hechos. Efectivamente, los hechos ocurrieron. Lo que pasa que la defensa técnica trata de desvirtuar la situación y llevarlo por un carril que no es. No hay un testigo que diga, entre Joseph Renier Castillo y el señor ingeniero José Augusto Morel habían problemas personales, de índole de quererle quitar la vida a una persona. Según consta en la resolución de medida de coerción, el imputado Joel Miguel Fañas Holguín declaró al juez en qué circunstancia un tal Yoyito lo llama para que éste contratara a una persona para que le diera 2 tiros a una persona en San Francisco de Macorís, y señala en dicha sala de audiencia que esos tiros eran específicamente para el señor José Augusto Morel, por lo que contactó a un tal Donato para que hiciera el trabajo propuesto por Yoyito, y esta persona se negó a realizar dicho trabajo. El 23 de mayo fue entrevistado Hipérides Almanzar Rosario, alias Donato, y este manifestó que hacía un promedio de 2 meses que se le acercó Joel y le manifestó que había recibido una llamada para pagar un trabajo, el cual consistía en lisiar a Morel, a lo que Donato le respondió que no tenía necesidad de eso y se fue. Salido de esa medida de coerción, se le hace un interrogatorio como establece la ley. ¿Qué establece la ley? Frente a su abogado, con un secretario y el Ministerio Público Investigador, con respecto a los hechos. ¿Y qué estableció el imputado en esta entrevista? Establece en primer lugar que en ningún momento cuando él menciona al señor Yoyito fue porque su abogado le estableció esa situación como una medida estratégica para que tuviera una medida distinta a la prisión preventiva. Establece de manera clara y categórica con quién es quien habla. ¿Quién es la persona que le propone hacerle daño al señor ingeniero José Augusto Morel? Pero además de que se hace una descripción, lo que yo llamo la atención es que incluso el imputado en ese interrogatorio establece el número telefónico con el cual se comunicó con esa persona. Y yo decía, en primer lugar, este documento se armó un incidente que no quería que se conociera en la medida de coerción del señor Yoyito. Libremente esta persona manifiesta que es el señor Yoyito. Luego, y de algo un tanto ilegal, y nosotros acusamos al Ministerio Público de hacer esas actuaciones, el Ministerio Público titular, no el adjunto, solicita al imputado Joel Faña, quien está cumpliendo una medida de coerción de la prisión preventiva, y es ahí, luego que le cambian el abogado, manifestó que el abogado se lo cambiaron porque el abogado actual que posee Joel se lo está pagando el señor Renier Castillo. Él señala como la persona que lo buscó a una persona que se llama Carlos, hace una descripción física de cómo es este señor Carlos, pero además de esa descripción física establece el teléfono de ese señor Carlos.
Yo decía, ¿cómo es que a esta altura de juego no se ha hecho la investigación de ese teléfono? A veces está a nombre de un Carlos. Si tiene la misma descripción física y se llama a esa persona y se investiga si real y efectivamente se hace lo que se debe de hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Un reconocimiento de persona, donde se establezca esa situación. Ahora, con esa acción ilegal que llevan a ese imputado a hacer unas declaraciones por ante la fiscalía, cosa que no es posible. ¿Por qué? Porque ya la etapa de medida de coerción pasó y para someter una prueba por escrito no debe ser de un imputado ante la fiscalía, sino como un anticipo de prueba ante un juez. Pero como el señor Renier Castillo estaba libre, se utilizó esa manipulación, una persona que está siendo acusada por sicariato, el autor mediático, el autor intelectual, entonces utilizan eso para así que no se le aplique medida de coerción. De acuerdo con un acta de interrogatorio con fecha del 4 de junio, Fañas Holguín declara: una persona que me dijo llamarse Carlos se me acerca vía telefónica y me dice que hable con la persona de Donato para un asunto de un trabajo. Yo ese mismo día voy donde la persona de Donato y le digo, mira, me están proponiendo la suma de 40,000 pesos para darle unos tiros a una persona, y Donato me dice que eso es muy poco. La persona vuelve y me llama ese día. Carlos me dice que me estaba esperando frente a Copicentro y voy. Me entregó una foto de la persona a la que hay que darle los tiros. Y entonces yo voy donde Donato y él me dice, mira, no te metas en eso. La persona vuelve y me llama y yo le digo que por ese precio no. Y que la persona de Donato me dijo que no me metiera en eso. ¿Por qué no se le llevó al señor aquí presente, Joel Fañas, en un reconocimiento de persona a Joseph Renier Castillo? Para que él dijera, sí, esta es la persona de apodo Yoyito con el cual yo hablé. Sino que de manera, diría yo, fraudulenta, chantajista, en una medida de coerción, presentan al señor, mencionan el nombre de Yoyito, para un efecto de una solicitud de medida de coerción, pero no solamente se queda ahí. Otra declaración ofrecida el 23 de mayo por el tal Donato revela que Fañas se acercó a este y le habló de que a él le habían llamado para un asunto en el cual estaban pagando por lisiar a Morel, y cuando él me dice sobre eso le dije que yo no podía hacer eso y que tampoco tenía necesidad de eso. Entonces él dijo que estaba bien y se fue. No le mencionó nombre de nadie, de ninguna persona, y que él dijo que no iba a hacer esa situación. Y Pérez lo pone como testigo, no menciona a Yoyito. Eso fue en consonancia con el Ministerio Público, para así no se le aplicara la medida de coerción de la prisión preventiva. El abogado de la parte querellante sostiene que las declaraciones ofrecidas por Fañas son parte de una acción ilegal. Todo el abogado sabe que es imposible un imputado dar declaraciones ante la fiscalía bajo medida de coerción para así hacerse valer en un tribunal. Asegura que con esto se busca la impunidad del imputado como autor intelectual de los hechos. Es una manipulación de una persona, de un autor de un hecho, de un autor mediático que está tratando de desvirtuar el proceso a su conveniencia y así quedar impune. Mientras que el abogado de la defensa afirma que a su cliente no se le ha dado la oportunidad de defenderse. Al día de hoy, el señor Joseph Renier Castillo, las autoridades, dígase Ministerio Público, que es el encargado de la investigación, no le he escuchado su voz ni siquiera una sola vez. Pero no solamente no le he escuchado, ni he escuchado su versión con respecto a si tiene algún tipo de vinculación, sino que no ha hecho ningún tipo de diligencia investigativa que le ha solicitado al abogado de la defensa. Según Moreno, dichas diligencias desvincularían a su cliente del caso. Porque ponen a Joseph Renier Castillo en un lugar distinto en cuando suceden los hechos. Pero, ¿en qué se basó el Ministerio Público para la imposición de medida de coerción? Primero, las declaraciones que dio Joel Fañas ante la juez de la instrucción que ustedes hicieron referencia, en el que supuestamente acusaba de manera directa al señor Yoyito. Pero es sabido en el ámbito jurídico que las declaraciones que se dan de un coimputado en una medida de coerción donde el ámbito de separación de función investigativa y jurisdiccional no tiene ningún tipo de efecto, fueron mediatizadas bajo presión, evidentemente para ser favorecidos con una medida de coerción distinta. Las quejas en contra del Ministerio Público son expresadas por ambas partes. Cuando se hace el señalamiento del señor Yoyito, que fue Joel quien manifiesta, haciendo uso del derecho
a la palabra, a la defensa, en la medida de cohesión, es quien señala que el señor Yoyito es la persona que le ofrece dinero para ejecutar ese hecho. La Fiscalía no hace nada, absolutamente nada, lo que hace una maniobra por atrás y en casa del fiscal, del titular, se reúne el fiscal, el señor Yoyito y el síndico municipal. Duraron 2 horas hablando, que no se sabe. Dichas quejas también señalan al procurador de la Corte, Amado José Rosa, que según el abogado querellante ofreció declaraciones descalificando al principal testigo de la acusación, Rafael de la Cruz, conocido como el Baby, quien asegura que Castillo le ofreció 300,000 pesos por balear a Morel. Da unas declaraciones un procurador de la Corte, donde no está apoderado de un caso, desacreditando un testigo nuestro en esa etapa de proceso que no le incumbe a él hasta tanto el caso no suba a la Corte de Apelación. Su esposa, la persona que está al frente de su oficina, es la persona que sube a la primera audiencia del habeas corpus preventivo, alegando que ella no tenía conocimiento y que quería que sus abogados titulares estuvieran presentes. Rodríguez se refiere a Rosana López de José, esposa del procurador de la Corte, y quien dirige la oficina de abogados José Rosa y López, encargada de la defensa de Joseph Renier Castillo. Es el procurador quien debe de investigar y quien está, antes de solicitar la medida, desacreditando al testigo, cosa que nosotros encontramos súper raro y no se hace nada. Solicitamos una entrevista al procurador de la Corte, quien por vía telefónica manifestó que no opinaría sobre este tema porque es respetuoso de su trabajo. Señaló además que el agua se aclara sola y que él ha acumulado un prestigio y un reconocimiento, por lo que no tiene que demostrar que es serio. José Rosa agregó que sería una injusticia prohibirles ejercer en materia penal a los abogados de la oficina que dirige su esposa. En breve, el principal testigo narra cómo le ofrecieron dinero a cambio de balear al director de ornato del ayuntamiento. Me dice, que tengo una oferta buena, para ti algo bueno. ¿Y de qué? Continúa con el informe. Arma como quieras tú. ¿Quieres más megas para volar en internet y combinar minutos para hablar con Janet? Arma como quieras tú. Y si eliges cualquier plan de Claro TV, disfruta aplicaciones y más canales como es. Arma como quieras tu multiplan. Incluye 2 móviles, como debe ser. Y recibe 10 minutos gratis cada mes. El verano dice, ahora tu multiplan es más flexible, porque lo puedes armar y agrandar como tú quieras. Aprovecha y ahorra hasta un 45% mensual. Que si el verano habla, claro, lo que diga el verano, claro. Amanezca con nosotros y empiece su día bien informado con Noticias SIN por la mañana. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias SIN. Sintonice tempranito a Margaret Rodríguez y Jessica Asbur, quienes estarán ofreciendo lo más actualizado del panorama informativo nacional e internacional. A la Dirección Antidrogas. Noticias SIN por la mañana, de lunes a viernes, de 6 a 7 a.m. por Antena Latina. Noticia de último minuto. Candidato gana en cerrada votación. Votación exitosa en Cooperstown. Cooperstown, destino de vacacionistas. Vacacionistas acuden en multitud. Multitud, armas y violencia. Un nombre de película. De película está el nuevo LCD. Saber más nunca está de más. Mantente al tanto. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional construye el más grande circuito de gimnasios libres. ¡Vámonos! ¿No te sientes? ¡Eso! Cada día, miles de personas se ejercitan en los gimnasios libres gracias a la política de salud que desarrolla la Alcaldía de la capital. Instructores de aeróbicos, zumba, crossfit, dispensario médico para atender a todos los caminantes y totalmente gratis. La ciudad te devuelve lo que tú inviertes en ella. Tu alcaldía innovando para una ciudad que vibra. Gracias por la oportunidad que nos dan de servirles. No importa si
si tienes todo preparado o si improvisas, si haces las cosas que te tocan o no, si das menos poches pero más cariño. Creemos que lo importante es ser auténticos. Como tú, creemos que la felicidad consiste en hacer lo que sentimos. Hago lo que siento. Soy real como Santal. Continuamos con el informe. Las denuncias de soborno entre las partes no se han hecho esperar. Carlos Moreno, abogado de la defensa de Joseph Renier Castillo, asegura que los abogados querellantes se presentaron al Centro Correccional Vista al Valle a sobornar a los acusados. El señor Joel Fáñez y Vitico, que son las dos personas que están involucradas y a los cuales se le impuso medida de coerción de prisión preventiva, establecieron delante de sus abogados que han estado recibiendo chantajes y sobornos económicos, y ahí están las grabaciones, para que mencionen al señor Yoyito. Sí, fuimos a investigar. ¿Por qué? Porque ya sabemos, yo tengo informaciones de eso, de que el imputado Renier está haciendo todo lo posible para salir impune. Nosotros tenemos que asegurarle una condena a todos. Nos faculta el código para así hablar con el Ministerio Público. Si ellos dicen la verdad, entonces minimizarle la pena. No lo chantajeamos, no le ofrecimos dinero, no dijimos señale a nadie, no. Usted mantenga su posición, usted quiere mantener su posición. Entonces ahora su derecho, tienen todo el derecho a decir lo que ellos quieran, pero nosotros no somos abogados de ofrecerle dinero a nadie. El principal testigo del caso señala a Castillo como la persona que por lo menos un mes antes de que se materializara el atentado en contra de Morel, director de ornato del ayuntamiento, le ofreciera dinero para tirotearlo. Como eso de 4:30 a 5 de la tarde, yo caminaba por la calle Libertad, entre RH, casi frente al Bravo. Se desplazaba en su camioneta, en una Hilux blanca, y se detiene y me llama y me dice, baby, acá, por favor. Yo cuando lo veo, viste, me dice, fíjate, ven. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, te tengo una oferta buena para ti, algo bueno. ¿Y de qué? Rafael de la Cruz, conocido como el Baby, asegura que fue abordado por Castillo, quien le ofreció cometer el acto de sicariato. Me dice, para que te ganes 300,000 pesos. Y yo, 300,000 pesos, ¿y para qué? Dice, no, para darte la mitad adelante, 150,000 por cada lo que tú vas a hacer. Y yo sé que. Dice, no, para que me meta unos cuantos promos, unos cuantos al señor Morey, a gusto. Digo, yo no soy sicario, no soy gente de eso. Si tú tienes un problema con otra gente, hay que pelear, yo peleo, yo meto mano, pero yo no soy ningún sicario, porque otra gente. Y no mato a nadie por dinero, ni tengo que matar a nadie, ni nunca lo voy a hacer. Señala que tras negarse, se marchó del lugar. Se me dice, bueno, tú eres el que sabe, tú eres el que te lo pierdes. Yo arranqué y me fui. Como al mes más o menos de eso, pasó el caso. Es un asunto burlón. ¿Cómo un cliente, el cliente de nosotros, Joseph Renier Castillo, un empresario, va a parar a alguien en una vía pública como lo ve La Libertad, congestionada de personas, y le va a vociferar sin conocerlo, sin tener previamente ningún tipo de contacto con él? Le va a ofrecer 300,000 pesos para que ejecute una persona de manera deliberada, sin ningún tipo de encuentro privado, alguien que lo busque, algún contacto. Es decir, ¿cómo una persona llama a otro en la calle para ofrecerle 300,000 pesos? Es decir, eso es cuestionable. Por supuesto, tengo confianza, porque él me conoció a mí. Yo tuve 4 años siendo guardaespaldas del síndico. ¿Entiendes? 4 años siendo guardaespaldas del síndico. Y él anda con el síndico para aquí y para abajo, cada gato, y iba a su casa y de todo. Por supuesto que sí, que tiene que tener confianza. Dice, decidió contar el hecho tras recibir la información de que todo el que tuviera alguna información sería asesinado. A los 10 días cambio tipo preso, de cometer el hecho más o menos como una semana. Y el señor Yoyito se dirige al cuartel y comenta allí que si los muchachos hablan, los que estaban detenidos, estaban investigando los huesos,
lo iba a mandar a matar, sea en la cárcel, en una calle lo maté. Y tú el que supiera algo lo iba a matar también. Entonces una persona se acerca a mí y me dice eso. Después otra persona vuelve y me dice lo mismo. Entonces yo lo que hago así, voy al otro día, voy al ayuntamiento y trato de ver al síndico para buscar lo que anda. Entonces me dirijo con el coronel Rafael González y el coronel Rafael Bar, que son policías, coronel de la policía municipal, y llaman al síndico a su casa. Y el síndico dice, sí, pues ven aquí una vez. Narra que se dirigió donde el alcalde Félix Rodríguez a contarle lo sucedido. Pasamos a la casa del síndico y después el problema que está pasando, dice el síndico, mire, está pasando esto así, así, así. El síndico dice, bueno, el que manda a hacer su cosa y hace su vaina, que la pague, porque puede ser mi mamá que sustituye, mi papá que fue viva y tiene que pagarla. Yo no voy con eso, como me ha dicho, yo no voy. Todo lo que tiene que ir a la fiscalía y denunciarlo y yo estoy así, así, así. Señala que mientras se encontraba tomando cervezas en un negocio de la ciudad, recibió una propuesta que venía de parte de Castillo. Me llama el teniente Suriel, que dirige la seguridad del síndico. Oye, fulano te anda buscando, yo te ando buscando con fulano aquí para hablar algo bueno contigo. Tras decirle dónde se encontraba supuestamente el teniente Suriel, hace un acto de presencia. Me dice a mí, oye, ando con Yoyito, algo bueno para ti. Digo, oye, yo no necesito nada, yo lo que hablé lo voy a hablar mañana y lo voy a repetir aquí donde quiera, lo voy a decir lo mismo que, lo voy a decir, no, pero tú eres que sabes, te conviene a ti, digo, oye, a mí me conviene nada, que ahí están los videos, esos videos están ahí cuando se apareció con él, buscando a mí en la guagua, y se apea de la guagua y llega al negocio y me está haciendo la oferta, ven, para que hable contigo, te conviene, digo, no me conviene nada. Él mencionó un establecimiento comercial. ¿Hay alguna persona en ese establecimiento comercial que se haya prestado a decir que esa situación se dio? Porque el señor Suriel, que usted menciona, una persona reconocida. Ese me dijo que fue el camión de Chacho, había un capitán de la policía municipal y otro más bien ahí cogiendo cosas, ¿entiendes? No se puede vincular que realmente José Reinier Castillo comete ese hecho en base a las declaraciones que da el baby. Lo segundo que hay que verificar en cuanto a la falibilidad, si es falible lo que dice el baby, si el Ministerio Público corroboró, más allá de lo que dice el baby, en el tiempo, lugar y el espacio, si eso sucedió a esas horas. En ese video va a aparecer Suriel apiándose de la guagua de Yoyito y donde él para el negocio donde Chacho. Y en mi casa por allá aparece también, aparece en el video de la festividad, también aparece cuando él manda a Yoyito que dé la vuelta en la cuadra y le dice que se devuelva, que se mete en la esquina, que se esconde en la esquina y se apea a él a hablar con mi mamá, que además habían como 8 o 10 gente habían ahí también. Fue primero a mi casa y de mi casa porque me llamó por teléfono y me dijo, ¿dónde estoy? Yo estoy aquí en De Chacho, Cagua, estoy aquí, voy para allá, no te me muevas de no, yo estoy aquí tomando mi cerveza, estoy bebiendo, me dije, ¿entiendes? Allá va y se aparece con él. Allá que él me dice a mí, oye, hay una oferta buena para ti, para que no hable, tranquilo, no iba ni a la fiscalía. Digo yo, oye, yo hago, y dije lo que iba a decir, yo no cojo oferta ni me venden. La única prueba que existe, y evidentemente es la del baby. El señor que es de nombre Rafael de la Cruz Pérez señala en un momento específico que le hicieron esa propuesta. La primera situación que hay que ver, tomando en consideración que ese testimonio sea real y verídico, es que el lazo que tiempo en lo que sucede el hecho y que hay esas declaraciones son más de 2 meses. De la Cruz sostiene, han tratado de desacreditarle. Como que yo no tengo validez o algo, quiere decir más o menos. Y dice que yo no tengo moral ni calidad como para yo decir algo así, porque como que yo soy un delincuente o algo, dice, ¿entiendes? Aunque admite que es invasor de terrenos del Estado, muestra un certificado de no antecedentes penales emitido por la Procuraduría General de la República. Yo creo que a un delincuente no se le da un papel de buena conducta, pero yo no voy a ser delincuente. La única delincuencia mía es que yo ayudo a los pobres, que soy invasor de tierra, donde tierra del Estado, yo voy y me meto con más gente y se las reparto a la gente porque no tienen de vivir para que vive, porque el 60% de la gente se puede como Aguadí vive en tierra que es del Estado, que no tienen de vivir. Esa es la única delincuencia mía que yo tengo, creo yo. Y yo no estoy fichado allí por nada. Pero el abogado defensor sostiene que existe una trama para vincular a su cliente al caso. Un tipo, entiendo yo la palabra de componenda, para agitar con respecto a que José Reinier Castillo fuera investigado. Componenda que según él está fraguada por varias personas. Se trata del baby, de una reputación desacreditada,
Y el segundo, el ingeniero que le mencioné, el ingeniero Jesús, que también lo involucra, de que por él darle apoyo, nuestro cliente lo persiguió. Fuera de ahí usted no tiene más gente. Se refiere al ingeniero Jesús Angelino, quien interpuso una querella en contra de Castillo porque supuestamente éste le persiguió en su camioneta con intención de darle muerte mientras se trasladaba en la parte trasera de un motor. Esto alegadamente porque le ha ofrecido su apoyo a Morel tras el atentado. Si nuestro cliente en todo momento ha estado a disposición de la justicia, ¿por qué no se le interroga? ¿Por qué no se le escucha su coartada para verificar si esa coartada es cierta o no? Es decir, lo que nosotros pedimos es objetividad, lo que nosotros pedimos es equilibrio. Para que diga que... Ahora De la Cruz asegura que ha recibido información de que quieren hacerle daño para evitar que testifique en contra de Castillo. Quieren tratar de como desaparecerme por medio que ha hablado el señor, el teniente, el guardaespaldas del síndico, que dice como que cualquier cosa me quiere sacarme del mapa en combinación con un par de oficiales más. Al cuestionar a César Suriel, el guardaespaldas del alcalde Rodríguez, este manifestó que necesitaba autorización antes de hablar, pero negó categóricamente que tratara de sobornar a De la Cruz para que no testifique. Con relación a Suriel, la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Con respecto a las irregularidades de los camiones de Castillo, contratista del ayuntamiento, su abogado asegura que todos están en orden, por lo que este no tendría motivos para atentar contra el director de Ornato. El informe denunció que por lo menos 4 camiones aparecen con placas o registros diferentes a los datos que aporta la DGII. Yo entiendo que la justicia, ese debe de ser el trabajo de los investigadores, a fondo investigar cuál es el interés de hacerle daño a José René Castillo, cuál es el interés de una persona que trabaja al ayuntamiento de manera legal, que no ha sido ilegal en la forma en que trabaja, en un conjunto de camiones, lo quieran involucrar en ese hecho. Y que cada vez que se menciona a José René Castillo, más se habla del ayuntamiento y de las supuestas irregularidades del ayuntamiento y no en sí de pruebas que vinculen a José René Castillo. Su defensa, por decirlo. Para una medida de coerción basta con una cintila, con una razonabilidad que esa persona es autor o cómplice de la infracción. Nosotros demostramos en la medida de coerción señalamiento. Señor Rafael de la Cruz lo señala directamente al señor Yoyito. El señor Joel, quien lo señala no somos nosotros, sino Hipérbole, alias Donato, que quien señala a Joel. Y es quien señala a Yoyito. O sea, si usted se da cuenta, lo que hay más vinculación. Pero en esta etapa no podemos hablar de culpa, prueba contundente, porque habrá otra etapa de prueba y un juicio de fondo donde ellos pueden alegar su inocencia y nosotros la culpabilidad. En la demarcación Duarte no existe un solo hecho punible en que el señor José René Castillo esté involucrado. Todas esas personas están siendo investigadas y van a ser condenadas con la verdad, no con chantaje como ellos dicen, ni ofrecimiento de dinero, porque las pruebas están, nosotros estamos investigando, vamos a recolectar toda la prueba, se acusará y se va a condenar a esas personas. Nos comunicamos con el procurador fiscal de la provincia Duarte, Regis Victorio, quien manifestó que el Ministerio Público fijó su posición en torno al caso, por lo que no quiso responder a los alegatos de los abogados de ambas partes. Aseguró que no conoce al imputado Joseph Renier Castillo y negó que se reuniera en su casa con este y con el alcalde. Sostuvo que son pasibles de demanda quienes afirman que dicha reunión tuvo lugar, hecho que fue denunciado en medios de comunicación franco-macorizanos. Cuando regresemos, la desesperación de una familia que desde hace 10 meses busca a un ser querido atropellado. Yo lo vi en el suelo, lo que ocurrió